Que la paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Es una hermosa bendición poder estar una vez más con el pastor Pedro Pérez, con su iglesia Ríos de Agua Viva, por supuesto con su hermosa familia, y llegando a la iglesia, amigos y familiares de la misma. Es una experiencia muy particular la que está viviendo no solo el mundo, pero creo que de una forma muy especial la iglesia, quienes conocemos del Señor y a quienes nos ha tocado la conciencia, saber lo que está pasando y poder contemplarlo o recordar que es de lo que por muchos años se nos ha hablado a través de los púlpitos, y no saben cuánto deseamos que verdaderamente esta situación que se está viviendo venga a crear conciencia en quienes conocemos y amamos al Señor. Y qué mejor conciencia, como hemos venido diciendo, que vivir en comunión con Él y servirle como Él lo ha demandado. La semana pasada recordarán que hablamos sobre las dispensaciones, y el propósito de hablar sobre las dispensaciones es establecer un fundamento escatológico con el único fin de unificar los criterios que nos llevan a considerar las profecías de los últimos días. Así hacíamos cierto énfasis en que el principio escatológico es tan importante que de ello, es decir, de la ignorancia del principio, han emanado las herejías más profundas tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. De allí que al establecer el principio escatológico podemos establecer lo que es el valor de las dispensaciones. Dijimos que hay 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. De hecho, la 7ª dispensación es la dispensación del milenio. La pregunta sería, ¿dónde estamos? Y exactamente estamos en la dispensación de la gracia, es decir, estamos en la 6ª dispensación, que, como mencionábamos la semana pasada, se inicia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ese grupo de 120, y que una vez que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, hace tal efusión en el Espíritu que el grupo se convierte en un cuerpo y queda establecida como la iglesia. Hay quienes le denominan a este aspecto también la dispensación de la iglesia, y la razón, amados hermanos, es porque al final la gracia del Señor es lo que ha permeado en todo el tiempo desde la creación del hombre, y así será hasta el día del juicio final. De tal forma que entonces podemos decir que es la dispensación de la gracia, pero también podemos mencionar que es la dispensación de la iglesia. Y recordarán que 1 Corintios 10 nos habla del principio étnico, donde se establecen 3 grupos: la iglesia, los judíos y los gentiles. Y el libro de Apocalipsis amalgama exactamente la profecía sobre los 3 grupos. Un recorrido rápido sobre el libro de Apocalipsis nos va a enseñar que sí, está dividido, y lo podemos entender de acuerdo a la división que de una forma natural se nos da en capítulos, del 1 hasta el capítulo 22. Pero también se puede entender el libro de Apocalipsis a través de visiones. Juan tiene 17 visiones diferentes, y las podemos contabilizar a partir de ver la palabra vio. Cada que usted vea en el momento de estar leyendo Apocalipsis la palabra ver, vio o cualquiera de sus derivados, es porque Juan estaba teniendo una visión. El libro se conforma entonces de 17 visiones. Otra forma de entender el libro de Apocalipsis es por temas, y de esa manera tenemos que el capítulo 1 es la introducción, y maravillosamente Dios le reveló a Juan lo que era una visión particular sobre el Señor Jesucristo. De allí el libro, la revelación de Jesucristo, porque fue exactamente lo que hizo el Señor.
Pero en el capítulo 1 no solamente el Señor se le revela a Juan, pero también establece principios para poder entender el mismo libro. De tal forma que podemos decir entonces que el capítulo 1 es el fundamento y la introducción del libro de Apocalipsis. El capítulo 2 y el capítulo 3 es la historia profética de la iglesia. Capítulo 1 a capítulo 3 es la historia profética de la iglesia. Y en estos dos capítulos el Señor recorre el velo sobre el periodo de la gracia. Aquí se nos muestran las 7 divisiones en las que se conforma el periodo de la gracia, a través de que el Señor le mandó un mensaje local a cada una de las 7 iglesias, que en ese momento eran consideradas las iglesias más importantes del Asia Menor. Esta interpretación del mensaje local ha sido la más popular, y por supuesto la interpretación a la que le llamamos literal. Voy a regresar a ella porque, como estoy mencionando, el capítulo 2 y 3 es la historia profética de la iglesia. Pero siguiendo con la estructura, en el capítulo 4 y 5 contemplamos a la misma iglesia, pero ahora ya no está en la tierra, ahora ya está en el cielo. De tal forma que el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos muestra a la iglesia en el cielo. En el capítulo 6, entonces Dios recorre el velo del juicio y la ira de Dios sobre la tierra. Recordarán ustedes que cada dispensación termina con un juicio, y el final de la dispensación de la gracia es exactamente el juicio de la gran tribulación. Y a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 19, el Señor nos muestra magistralmente y detalladamente lo que va a hacer la gran tribulación. Estos capítulos están divididos en juicios, de tal forma que tenemos primero los 7 sellos, después las 7 trompetas y posteriormente las 7 copas, terminando el capítulo 17 y 18 con el juicio religioso y político de la gran ramera. Apocalipsis recorre el velo profético y escatológico del Señor, y es quien nos enseña a nosotros el momento en el que estamos viviendo. Pero también, como he mencionado, de una forma magistral, este libro es el que logra concatenar o unificar las 3 profecías, es decir, la profecía de las 70 semanas para los judíos, la profecía de los imperios mundiales para los gentiles y la profecía de la historia profética de la iglesia. Vuelvo a reiterar, estoy haciendo esta alusión porque aquí es donde encontramos la separación, o lo que podríamos nosotros decir, el bosquejo de la historia profética de la iglesia. Y es en el que esta noche vamos a meditar, y los 2 principios. El principio que mencionamos la semana pasada, al que le llamamos principio dispensacional, y este principio, el principio eclesiológico, son lo que nos va a unificar para llevarnos a entender lo que son los últimos tiempos. Y el capítulo 3 termina magistralmente con el llamado hacia los últimos tiempos. Así que me permito, amados hermanos, leer cuando menos, ¿sí?, el capítulo 3, la parte final, que es el mensaje a la iglesia de Laodicea, como una introducción. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 14, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entendamos el principio. La iglesia es una sola, y mencionábamos la semana pasada que hablamos de una sola iglesia que es el cuerpo universal del Señor Jesucristo. La entendemos cuando hablamos de ese cuerpo universal, pero también mencionamos lo que es la iglesia militante, que somos ese cuerpo que está en toda la tierra y que estamos vivos y tenemos el privilegio de servirle al Señor. Pero también está la iglesia triunfante, que son los miembros de la iglesia de Cristo que nos han antecedido y están en la presencia del Señor. Entonces, cuando Juan está diciendo en plural, en este caso el último versículo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, está haciendo referencia exactamente a las 7 iglesias o a las 7 épocas que han antecedido a este hermoso versículo. Y las 7 épocas están divididas en cada uno de los 7 mensajes a los que se dirige el libro de Apocalipsis, de tal forma entonces que cada uno de esos mensajes a las iglesias corresponde a un periodo en la historia profética de la iglesia. Y lo estoy diciendo bien, historia es el pasado y profecía es el futuro. Pero en la iglesia es un eterno presente, amados hermanos, porque cuando Juan escribe este mensaje aún era profecía, son los acontecimientos que habrán de venir, pero cuando a usted y a mí nos toca estudiarlos, entonces ya los consideramos como historia porque ya se ha cumplido, no que ya haya pasado, sino que literalmente ya se ha cumplido. Entonces vamos a considerar cada uno de los mensajes que corresponden a cada una de las diferentes épocas que han existido en la historia de la iglesia. Y esto nos va a llevar a establecer el fundamento del tiempo en el que estamos. Es importante la historia profética de la iglesia porque esta es la que nos va a enseñar el momento que estamos viviendo. Entonces empezamos. Apocalipsis 2, amados hermanos, empieza dando el mensaje a lo que es la iglesia de Éfeso. Miren, toda la estructura de las 7 iglesias es impresionante. Dios se encargó de poner el mensaje de una manera muy clara y contundente. Nos llevaría, por supuesto, mucho tiempo ir desglosando versículo por versículo y considerar el por qué todos los teólogos de toda la historia de la iglesia han concordado con que estamos hablando de diferentes épocas. Por cuestión de tiempo, solamente estableceré el principio basándonos en el significado de cada uno de los nombres de las 7 iglesias. Pero de allí usted puede seguir estudiando y sorprenderse de cómo el Señor se encargó de una forma quirúrgica establecer los símbolos o tipos para cada uno de estos tiempos y de esa manera enseñarnos la verdad de la profecía. Hay 3 principios o fundamentos que tengo que aclarar. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. Y para que usted y yo estemos convencidos de que lo que dice todo este sagrado libro es la verdad, le tenemos que dar, amados hermanos, nuestra confianza plena para considerar que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores y que es una hermosa bendición que usted y yo la tengamos. Tengo que aclarar también que la Biblia es el único libro autorizado para escribir y enseñarnos la verdad divina.
Nosotros los cristianos consideramos la Biblia como nuestra única regla de fe y justicia, o única regla de fe, ¿sí?, y práctica. ¿Qué implica esto? Que la verdadera iglesia no tiene necesidad de ningún otro libro, ¿sí? No tenemos el mensaje de nadie más, porque la Biblia es suficiente, porque es la palabra de Dios. Y un aspecto importante, la Biblia demuestra que es veraz, y esa veracidad nos da una confiabilidad desde el momento en que la Biblia se cumple. Implica entonces que el cumplimiento profético de la Biblia nos garantiza que lo que falta por cumplirse se habrá de cumplir. Los teólogos dicen que hasta este momento el 80% de las profecías de la Sagrada Escritura se han cumplido, lo que implica o garantiza que el otro 20% que falta por cumplirse se cumplirá. Enfatizamos entonces que la Biblia es la verdad y tiene la autoridad para enseñarnos o revelarnos los planes de Dios. Y en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor está revelando sus planes, su voluntad a la iglesia. Y vamos a iniciar. Entonces, este primer mensaje es el mensaje a la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso significa deseo ardiente y corresponde, hermanos, a la primera iglesia, a la época de la primera iglesia. Hay quien suele llamarle iglesia primitiva, pero no es correcto, ¿sí? Lo adecuado es llamarle primera iglesia, y va del año 33, el día que quedó fundada la iglesia, y la segunda referencia es más o menos la muerte de Juan el Bautista. Entonces este primer periodo va del año 33 hacia el año 96 o 100 después de Cristo. La palabra Éfeso, como decía, significa deseo ardiente, y nos está haciendo referencia a esa primera actitud de la primera generación de cristianos, que entendió de una manera hermosa cuál era el propósito de Dios. Por eso el libro de los Hechos registra que a los discípulos o seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué razón? Porque el propósito central de la iglesia cristiana o de la fundación de la iglesia es que usted y yo revelemos al mundo al Señor Jesucristo. Y cuando en el primer siglo la gente se convertía o aceptaba al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, su único propósito era ser semejante a Él. Y la gente contemplaba al Señor en la vida de aquellos primeros cristianos. Por eso hablamos de que es deseo ferviente, porque la voluntad de cada cristiano era entregarse al Señor de tal forma que fuese semejante a Él. Los paganos o los gentiles lo empezaron a ver y empezaron a burlarse de esa primera iglesia, llamándoles cristianos, que implicaba un cristito en pequeño, ¿sí?, o un seguidor de Jesús. Este tiempo alcanzó, hermanos, al 60% de la población del Imperio Romano. Implica entonces que eran más los cristianos que los gentiles en esta primera época. Esa es la razón del por qué la iglesia fue perseguida. Los emperadores romanos tuvieron miedo de la iglesia, porque calladamente se iban extendiendo de una manera tal que alcanzaban lo mismo a la gente humilde que a la gente encumbrada. Era la presencia del Señor en ellos y la definición clara del propósito lo que llevó a esta primera iglesia ser una iglesia de la cual en Apocalipsis no existe ninguna reprensión sobre ella, porque fue la iglesia que más le agradó al Señor. Entonces el tiempo de Éfeso va del año 33, vamos a cerrarlo al año 100, es decir, del nacimiento de Cristo a la muerte de Juan el apóstol. El segundo periodo de la iglesia está registrado a través del mensaje a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa sufrimiento o amargura, y fue exactamente cuando la iglesia cristiana empezó a ser perseguida.
uno de los versículos de este hermoso pasaje dice: he aquí, echarán algunos de vosotros a la cárcel por 10 días. Y hace alusión a las 10 grandes persecuciones que se dieron del año 100 al año 313 en el Imperio Romano, y lo cual fue la causa del que murieran millones de cristianos. No estoy exagerando, ¿sí? Literalmente fueron millones de cristianos los que fueron masacrados por el Imperio Romano. El Coliseo de Roma y aún el circo romano fueron los escenarios que mudamente o calladamente fueron testigos de esta masacre que se dio. Lo que no sabía el enemigo fue lo que sucedió en el siglo II y que la historia registra: que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Y por qué digo que no sabía el enemigo? Porque tratando de destruir a la iglesia, lo único que hizo fue que ésta se propagara o multiplicara maravillosamente. La iglesia del primer siglo fue una iglesia, ¿sí?, que creció de una manera espectacular. La iglesia, ¿sí?, de la segunda época, que va del año 100 al año 313, fue una iglesia que sostuvo el crecimiento a través del sufrimiento. Fue la forma en que la iglesia logró mantenerse, crecer y alcanzar a los necesitados. La Sagrada Escritura dice que el diablo es astuto y que sus hijos son semejantes a él. Cuando el enemigo vio que no pudo destruir a la iglesia a través de las persecuciones, entonces lo hizo de la forma en que verdaderamente casi logra destruir a la iglesia. La iglesia perseguida, ¿sí?, con la conversión, entre comillas, o aparente, de Constantino, dejó su estatus de ser una iglesia perseguida para pasar a ser una iglesia oficial. Y esto es lo que nos enseña el tercer periodo, al que denominamos, o al que la Biblia llama o denomina, la iglesia de Pérgamo, que va del año 313, voy a cerrar la fecha, al año 453. Digamos que es de la publicación del edicto de, ¿sí?, de cuando Constantino gana la batalla del Puente Milvio sobre sus dos enemigos. Roma era gobernada por un tetrarcado, y a la renuncia de Dominiciano en el año 296, los tetrarcas empiezan a pelear, y cuando Constantino derrota a Licinio y a Magencio en la batalla del Puente Milvio, entonces declara a la iglesia como iglesia oficial, y de esa manera, ¿sí?, se logra amalgamar, ¿sí?, la religión romana, que era el mitricismo, y lo que era el cristianismo. De esta amalgamación, que nace del nombre Pérgamo, que significa casamiento o unión matrimonial, nace lo que Apocalipsis llama como la ramera, ¿sí?, y que está bien definida en el capítulo 17 y capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Históricamente, la iglesia universal no nació con el apóstol Pedro, sino nació con Constantino después de la batalla del Puente Milvio. ¿Sí? En este caso, el primer papa se considera León X, que en el año 440 demandó supremacía sobre todos los pastores, que en este momento ya eran sacerdotes. Pérgamo fue una ciudad muy interesante, porque en este tiempo era literalmente, como lo dice el mismo pasaje, era el trono de Satanás. Los sacerdotes babilónicos, que fueron expulsados después de que Media y Persa conquistaran a Babilonia, se fueron a refugiar a esta ciudad, y en esta ciudad fue exactamente donde establecieron su reinado o su gobierno. Era una ciudad llena de magia, llena de hechicería, llena literalmente del poder de Satanás, y allí fue donde hizo su trono, y desde allí fue donde atacó a la iglesia y logró casi destruirla, porque amalgamó o ensució la doctrina verdadera, escondiendo la Sagrada Escritura, porque la lectura de la Sagrada Escritura fue prohibida desde ese tiempo, aun cuando en el año 367 se había establecido lo que se conoce como la Vulgata Latina. La misma fue prohibida, y eso trajo una obscuridad terrible al mundo.
Entonces, el primer periodo es el periodo de Éfeso, que va del año 33 al año 100. El segundo periodo es el periodo de Esmirna, que va del año 100 al año 313. Y el tercer periodo es el periodo de Pérgamo, que va del año 313 al año 353. En este año, sí, cae Roma. A diferencia de los otros imperios, Roma es conquistada poco a poco y al final sucumbe totalmente ante el embate de las tribus bárbaras que, bajando del norte de Asia, fueron conquistando poco a poco todo el territorio de lo que era el imperio romano, hasta quedar reducido solamente a una pequeña comunidad. Y allí empieza un periodo que aún en la historia secular se conoce como la Edad Media o la Edad Obscura, cuando la escritura fue cerrada y se cerró por la prohibición de los jerarcas que habían establecido su trono en Pérgamo, ¿sí? Entonces sobre el mundo vino una obscuridad completa, y así se le llama Edad Media o Edad Obscura. No hubo ningún desarrollo, ¿sí?, hasta que la Reforma entró en todo su apogeo. Estos casi 1000 años que van de la caída de Roma del año 453 a la caída de Constantinopla del año 1476 estuvo literalmente opacada por la prohibición, y fue aquí donde la Santa Inquisición logró hacer de las suyas, destruyendo a los verdaderos cristianos. Este es el cuarto periodo, que es el periodo de la iglesia de Tiatira, y que esta significa cerraduras altas, y se establece así porque durante estos casi 1000 años la salvación estuvo prohibida para todos con excepción del clero, por supuesto, del ejército y de los nobles. Recordarán ustedes que la Edad Media, sí, se caracteriza por el tiempo de los castillos feudales, en la literatura universal, del Cid Campeador, etcétera. Es en este tiempo entonces cuando solo los nobles, el ejército y el clero tenían derecho a la salvación. Por supuesto, estoy hablando en el concepto social. La salvación nunca cambió, porque desde que el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, siempre ha sido el mismo principio, que, como dije la semana pasada, Lucas lo registra de una manera hermosa diciendo: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero la estructura jerárquica o eclesiástica había establecido que la salvación solamente era privilegio de unos cuantos. Fueron algunos dentro de la misma iglesia que se opusieron a esa verdad después de haber leído clandestinamente la Sagrada Escritura. Lo que fue una oposición se cristalizó el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, cosa que molestó absolutamente a la Iglesia Universal, y empezó un ataque contra él. Ya antes había habido hombres que habían hecho este intento: Pedro Baldo en 1170, Savonarola en el siglo XIV, etcétera. Pero a todos ellos la iglesia los había matado. ¿Por qué la reforma de Lutero prosperó? En ese tiempo Alemania era una colonia española, y Martín Lutero era muy amigo del elector Federico de Sajonia, de tal forma que los electores de Alemania protegieron a Martín Lutero, y eso fue lo que preservó la vida a este caudillo de la Sagrada Escritura, pero también fue lo que llevó a que la reforma creciera y tomara el auge que esto tomó. Entonces, vuelvo a repetir, el primer periodo es del año 33 al año 100, Éfeso. El segundo periodo es Esmirna, del año 100 al año 313. El cuarto periodo es Pérgamo, 313 al año 453. El cuarto periodo es Tiatira, del año 453 a 1476. Y el quinto periodo es Sardis, que es el término sobreviviente. Cuando la reforma alcanzó su máximo nivel, las iglesias cristianas empezaron a resurgir. No que se hubieran acabado,
que Dios siempre ha tenido un remanente que ha guardado su rodilla, ¿sí?, de dioses falsos. Eso es lo que tenemos que entender y que de alguna manera, ¿sí?, fue una realidad en este periodo. Del año 1476 se dio esto hasta el año 1750. Hasta el año, otra vez, 1750. En el año 1750 surge lo que es el sexto periodo, que es el periodo de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y esta fue exactamente lo que se sucedió en estos tiempos. El amor fraternal que cubrió al cristianismo logró que éste se unificara. Fueron cuando surgieron las famosas uniones como la Unión de Jóvenes Bautistas, la Unión Cristiana, surgió la Sociedad Bíblica, y todo esto hizo que la unión del cristianismo de esta época se cristalizara en un movimiento creciente que llevó al cristianismo hasta los lugares más profundos o más alejados de la geografía de nuestro mundo. Este cristianismo que se logró unificar por el amor que surgió en ellos se consolidó en el siglo XIX, cuando se logró cumplir la meta de que el cristianismo fuera anunciado a todo el mundo. Recuerden este dato, porque muchos decimos, hablando del concepto profético, que la palabra de Dios tenía que ser multiplicada o ser, ¿sí?, llevada a todo el mundo, y esto se cumplió desde el siglo XVIII. ¿Sí? A finales del siglo XIX no había un solo lugar que no conociera del cristianismo. ¿Por qué? Porque la unidad del cristianismo en el siglo XVIII y XIX llegó a que éste alcanzara las más profundas partes geográficas de nuestra tierra. Entonces, este sexto periodo es el periodo de Filadelfia y va del año 1750 a los años 1960. Social e históricamente, la historia universal se dividió en tres periodos. La historia antigua, que iba de la fundación de Roma del año 753 a.C. a la caída de Roma. La Edad Media, que era de la caída de Roma, año 453, a la caída de Constantinopla, año 1476. Y la Edad Moderna, que era de 1476 y se señaló 1960 como el final de la Edad Moderna. Y de allí surgió un nuevo periodo al que se le conoce como la Edad Postmoderna, de tal forma que estamos viviendo en el posmodernismo. Y este concepto cambió radicalmente la historia de la iglesia, y surgió entonces lo que tenemos como el mensaje a la iglesia de la Odisea, que me permito leerles. Dice, es el capítulo 3, versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este versículo es interesantísimo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje o esta porción escritural revela la situación de la iglesia actual. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? La Odisea significa derechos del pueblo.
Y esa es la característica que hoy permea a la sociedad. Recordarán que en los años 60 los movimientos sociales tuvieron un auge muy especial, desde por ejemplo el caso de Martin Luther King peleando el derecho de la gente de color, posteriormente el derecho de la mujer, a lo que se le consideró la famosa, el movimiento feminista, que tuvo un auge muy grande y que al final logró su cometido. Las mujeres pelearon en esa famosa liberación femenina el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a participar política, y lo lograron. Pero eso hizo que cambiaran el rol y que abandonaran exactamente el propósito de Dios en sus vidas. Ello nos legó una sociedad en la que nuestra juventud está viviendo sin valores, está viviendo sin propósito, y es la razón del por qué hay un caos social total y absolutamente. Esos derechos que el mundo exigió después de los años 60 también entraron a la iglesia, y eso es lo que hace que entonces Apocalipsis 3 describa de una manera hermosa a el cristiano. Y cuando digo hermosa es por lo fiel que esto implica, no porque verdaderamente sea hermoso. Al contrario, yo creo que es la porción más triste de la Sagrada Escritura, porque nos revela en el versículo 15 una iglesia sin consagración, dice tibia, una iglesia que milita en el mundo, pero que también vive en la iglesia, que conoce lo que hace el mundo y sabe lo que hace la iglesia. A eso se le conoce como una iglesia tibia, y hay un terrible juicio sobre él, al que dice: te vomitaré de mi boca. Pero también hay una iglesia autosuficiente, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La autosuficiencia de la iglesia en estos días hace que Dios haya quedado fuera de nuestras vidas y que la solución a nuestros problemas los busquemos en los mercaderes del mundo antes de regresar al Señor. No solamente es la tibieza, no solamente es la autosuficiencia, pero también, amados hermanos, es la mundanalidad y es la ignorancia. Dice la Sagrada Escritura: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Estamos hablando de santidad, y ustedes conocen la confusión que hoy se vive, que a lo negro le decimos blanco y a lo blanco le decimos negro, que muchos cristianos tenemos miedo de vivir con integridad por no ser objeto de burla de los que nos rodean. Tenemos miedo a ser santos, porque le tenemos temor a la sociedad. Pero también he dicho la cuestión de la ignorancia. Somos una generación a los que los conocedores de la Biblia le han llamado analfabetas bíblicos, porque hoy no conocemos exactamente la verdad de Dios. Esta iglesia es reprendida duramente por el Señor y nos exige a nosotros, hermanos, que compremos colirio para que veamos. Eso es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos exige vivir en integridad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y de una manera magistral, Juan dice, nos exige vivir en comunión con Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen esto: yo estoy a la puerta y llamo. Y los cristianos sabemos que lo que estamos viviendo, las señales en los cielos, la luna, lo que sean los sonidos que se han oído, que veremos más adelante, y todo lo que se está viviendo es la voz de Dios. Daniel 12 nos hace una referencia en cuanto a la ciencia que se va a aumentar, en cuanto a que el hombre correrá de aquí para allá. Esa es la voz de Dios. Cuando contemplamos tanto pecado, recordarán que Mateo 24 dice literalmente: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuánta inmoralidad existe en nuestro tiempo. Pues esa inmoralidad es mudo testigo, hermanos, de que la palabra de Dios se está cumpliendo, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, y de que el deseo del Señor es que usted y yo tengamos comunión con Él. Oye mi voz. Y Apocalipsis 3:20 nos dice que esta es una decisión personal. Literalmente: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Dios nos está hablando, y es importante que abramos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Y yo no tengo ninguna duda en decirles
que la razón del por qué estamos transmitiendo y del por qué están cerradas las iglesias es la voz de Dios que está llamando a las iglesias, está llamando a los miembros de la iglesia a una comunión genuina, a una dependencia total y absoluta del Señor, a una comunión verdaderamente en santidad, porque ya no es tiempo de vivir en pecado, ya no es tiempo de estar jugando al cristianismo. Ahora, hermanos, o somos o no lo somos. De tal forma que el Señor dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Y nos da una hermosa promesa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos enseña el Señor que la vida cristiana no es fácil, pero que si Él logró vencer y ahora está en el trono, es porque usted y yo podemos vencerlo. Este mensaje está dedicado a que entendamos que estamos viviendo los últimos días de la iglesia y que el deseo del corazón del Señor es que usted y yo vivamos en comunión. Y esa comunión se llama oración, porque el principio de la comunión es la oración con Dios y el conocimiento de Dios a través de la Sagrada Escritura. Los invito a que vivamos en comunión y que busquemos conocer permanentemente al Señor en nuestras vidas para que se pueda cumplir la promesa del Señor, que Él nos ha, ¿sí?, o nos dará lugar con Él con su Padre. Que el Señor sea con ustedes.